Hola a todos de nuevo, bienvenidos a DCMStore. El día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de este reloj de Citizen, que es un radiocontrolado de la línea Blue Angels. Este reloj, como podemos ver, trae una correa en caucho, seguro de broche con dos botones. Tiene el color característico de la línea Blue Angels, que son el color azul y los vivos en color amarillo. Me voy a permitir pasar a decir las características de este reloj. Este reloj cuenta con esfera de acero en color plata, ya lo dijimos, carátula azul con vivos amarillos. Sincroniza el tiempo a nivel atómico o a nivel radiocontrol. Tiene la habilidad de programarse en 26 ciudades del mundo. Aquí, por ejemplo, vemos a México y a Río de Janeiro que están ubicados. Tiene la habilidad también del cronógrafo. Tiene un timer. Tiene dos alarmas. Es movimiento EcoDrive, que nunca necesita batería. Tiene una resistencia de 200 metros, la cual es bastante para un reloj de este nivel. Calendario perpetuo, es decir, que una vez que lo ajustes ya no vas a mortificarte si es febrero con 28 días, etc. Tiene un bisel giratorio también, ahorita lo vamos a mostrar, y luminosos en la oscuridad, en todas las horas, tanto en manecillas como... Tiene dos pantallas digitales, luz, y bueno, ya dijimos, es un reloj radiocontrolado. Vamos a pasar a hacerle un acercamiento al reloj antes de empezar a hacer la programación para que puedan checar la belleza de este modelo. Este reloj es un clásico. Ahí podemos ver todos los detalles de la carátula. Ahorita se los voy a explicar. Tiene un cristal mineral antirreflejante, lo cual garantiza que la carátula siempre nos va a lucir. Ya dijimos que tiene un bisel giratorio. Este bisel, con todos esos números que tiene, sirve para los pilotos para medir distancias en millas, kilómetros, consumos de gasolina en litros, galones. Aquí podemos ver algunos datos. Ok. Vamos a dejarlo en esta posición. Vamos a checar ahora la correa. Como bien dijimos, los colores característicos de la familia Blue Angels es el azul y el amarillo. La tapa trasera podemos ver el símbolo característico y encontramos los detalles técnicos del reloj por si quieren, por ejemplo, con el calibre encontrar los instructivos vía online. Aquí vemos qué hermosa pieza. Bueno, y ahora sí voy a pasar a comentarles o a explicarles el detalle técnico de este reloj. En la parte inferior tenemos toda la habilidad del reloj para poder utilizar todas sus funciones. Ahorita está en la función Time, lo cual nos indica que el reloj puede darnos la función de dos ciudades al mismo tiempo. En la pantalla digital vemos que está México programado, por lo que el horario que está dando las flechas o las manecillas principales es el horario de México. En este caso son las 11:40, ¿sí? Por el lado derecho vemos que está también programada la fecha de Río de Janeiro. Y en el reloj digital abajo dice que son las 1:40 de la tarde. Esa es la función de Time. Vamos a pasar ahora a la siguiente, que es Cal o calendario. Si tú dices, no quiero ver la función de, perdón, el horario de la segunda ciudad, vamos a jalarlo corona una vez para poder mover esta flecha amarilla hacia la posición de calendario. Ya la jalé una vez. Ahí ya estamos en calendario, volvemos a la posición 0. Y aquí ya nos está dando la fecha actual. ¿Ok? Entonces ya está en la función de calendario. Tienes la hora de México y la fecha, tanto en día de semana como el mes y el número del mes. ¿Ok? La siguiente función es el timer, la que sigue.
donde nuestro timer, vamos a volver a hacer lo mismo, jalamos una vez la corona, subimos a timer, y el timer tiene una duración de 99 minutos de funcionamiento. Con el botón superior empieza a funcionar el timer, ahí ya va corriendo. Como bien dijimos, tiene una duración de 99 minutos. Con este mismo paramos, el botón superior, y con el de abajo reiniciamos. ¿Ok? La siguiente función es la de cronómetro. Volvemos a jalar la corona una vez, subimos a CHR, metemos la corona y ya está habilitado nuestro cronómetro aquí en la pantalla digital derecha. El cronómetro tiene una duración de 24 horas y tiene una centésima de segundo. Nuevamente con el botón superior inicia y para, y con el de abajo reiniciamos. Vamos a iniciarlo y aquí vemos las centésimas de segundo. ¿Ok? Acá los segundos y ahí vemos cómo va a correr. Paramos, reiniciamos. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente función, que es WTS, significa el ajuste de la hora mundial. Con ese nosotros programamos la hora, se le llama UTC, que es la unidad de tiempo central, y con ese se programa el reloj automáticamente en todas las ciudades. La siguiente función es la alarma 1, y en este caso está apagada, y la alarma 2, que también está apagada. Para programar la alarma es solamente jalar a la posición 2 la corona y van a ver que empieza a parpadear y ahí ya podemos encenderla. Por ejemplo, ahí ya le puse que estuviera en on. ¿Quieres cambiar a alguna otra ciudad? Le picas con el botón superior, está ahí. Por ejemplo, lo pusimos en Londres, París. Vuelves a poner el botón superior derecho y es donde empiezas a cambiar las horas. Aquí a las 2 de la mañana, otra vez botón superior derecho y ponemos los minutos. A las 2:10, por ejemplo, de la mañana. Ahí está. Ya está prendido el horario de París a las 2:10 de la mañana y está prendida. Volvemos a la posición 0 y listo. Vamos a pasar a la función ahora que es RXS. Esta función es donde el reloj se programa o nosotros le decimos cuando queremos que vaya a buscar la señal de la antena donde manda la señal por radiocontrol para poder que el reloj busque su ajuste. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos poner el horario una vez al día. Este reloj va y busca la señal. Lo que yo le recomiendo, y yo en mi reloj así lo dejo, es en automático, porque el reloj lo que hace es a las 2 de la mañana, en forma automática, valga la redundancia, va y busca la señal. ¿Por qué a las 2 de la mañana? Porque a esa hora es cuando hay en teoría menos, vamos a decir, tráfico de ondas de señal. ¿Sí? Entonces es más fácil que el reloj a esa hora, a las 2 de la mañana, localice la señal de la antena radiocontrolada y ya el reloj se va a ajustar automáticamente en la hora atómica. Volvemos a la posición time y volvemos a la posición 0. Okay. Les voy a explicar también rápidamente. Bueno, ya dijimos aquí que está marcado que es 200 metros la resistencia. Es un Skyhawk, es de la familia Skyhawk este reloj. Aquí podemos ver en el subdial izquierdo el índice de carga de la batería. En este caso hay 4 niveles y está en el nivel 3. ¿Qué significa? Que falta es ponerlo un poquito más a la luz para que se vaya al nivel máximo. Abajo podemos ver que dice Estados Unidos, Europa y Japón. Si ustedes le aplanan al botón inferior derecho, lo que le estamos diciendo al reloj es que vaya y busque qué antena es la que tenemos nosotros aquí ahorita cerca y nos dice que es la de Estados Unidos. En este caso la antena de Estados Unidos está ubicada en Fort Collins, Colorado, y esa antena abarca todo Estados Unidos, todo Canadá y todo México. Son los únicos países que pueden funcionar con la señal de radiocontrol aquí en América. ¿Ok?
Después el reloj solo vuelve a la posición de función de carga de energía. Ya dijimos que el botón superior es para encender la luz de los diales digitales. Aquí en este subdial central estamos viendo el horario en 12 o 24 horas también. En el subdial derecho estamos viendo si es de día o de noche. Es AM, PM, o sea, son las 24 horas. Este reloj, ya saben que nosotros somos DCMStore.net. Voy a alejar la toma. Ya saben que nosotros somos DCMStore.net. Somos distribuidores autorizados de Citizen México. Este reloj incluye una garantía de Citizen de 5 años, además de su instructivo en varios idiomas. Incluye también una caja EcoDrive, que me voy a permitir pasar por aquí. Ahí está. Y un tip muy importante, por favor busquen el cupón de descuento para que logren un precio mejor. Ya lo mencioné, hacemos envíos express a México. Además que tenemos en nuestra página los métodos de pago más seguros a nivel mundial. Esto significa que enviamos a cualquier país y el reloj asegurado en todo momento. Espero les haya gustado este video. Por favor denos un like o mejor aún suscríbanse a nuestra página. Y bueno, es todo por hoy. Nos vemos pronto.